Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios, cuando rezo de noche y de día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte, para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también tú. Por esta razón, te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor en todas las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Familia de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Digan a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. El Señor me ha enviado para traer buenas nuevas a los pobres y para proclamar la libertad entre los cautivos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. The Lord Jesus En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a sus mies. Pónganse en camino. Miren, que los mando como corderos en medio de lobos. No llevan talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no,
volverá a ustedes. Stay in the same house, Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, for the laborer porque el obrero merece su salario. do not move about. No anden cambiando de casa. Whatever town Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Verbum Domini. Las tibi Christe. Today we celebrate the feast. Hoy celebramos la fiesta de los santos Yesterday was the Timoteo conversion of Paul, y Tito. and we Ayer fue la celebrate conversión de Pablo y celebramos a dos de sus discípulos más cercanos hoy. Saint Timothy. San Timoteo Minor es del Asia Titus Menor, as well. así que como And Titus Saint Timothy posiblemente también. San Timoteo acompañó a Pablo en un número de desplazamientos e incluso está listado como coautor de las cartas a los tesalonicenses. Saint Paul often San Pablo con frecuencia enviaba a él como representante personal para ir a verificar las diferentes comunidades. Por lo tanto, él rendiría un informe de lo que estaba sucediendo y lo vemos mencionado en Tesalonicenses, así como en Corintio, como alguien que chequeaba a ellos para ver cómo les iba. at the stage in which En el momento en que vemos las cartas a Timoteo, hay dos cartas a Timoteo. Saint Timothy was San Timoteo había sido dejado atrás en Éfeso como obispo de Éfeso and he remained there y se mantuvo allí hasta los años 60. after the 60s. Después de los años 60, quizás a finales de los 60, que San Juan viene a Éfeso. Pero en esos primeros momentos, San Pablo se encontró con la comunidad de Éfeso como en el año 54 y San Timoteo es dejado allí para cuidar de la comunidad y para cerciorarse de que ellos estaban manteniéndose junto a la fe y manteniendo el cuidado de un obispo. Él era su obispo Not only distributed y por lo tanto no solamente los sacramentos, él se encargaba de ellos, sino en ejercer la prédica. Titus, on the other hand, Tito, por otra parte, to Crete. fue enviado a Creta y There to preach, él estuvo allí para predicar entre los cretenses para establecer and there are la iglesia en la isla de Creta. Hay un número de pueblos a los que él fue para predicar el evangelio y se le dice established bishops en su epístola que establezca sacerdotes structure of the church en los diferentes and the las structure. diferentes pueblos y la estructura esa continúa He was eventually todavía. Él fue martirizado, de hecho, en Creta. now Ahora, in 1 Timothy. en el primer libro de Timoteo, que no leímos hoy, Saint Paul sin writes embargo, San Pedro escribe el primer libro de Timoteo como una carta muy importante porque habla acerca de la importancia de mantenerse the people fiel a la fe. El pueblo de Éfeso comenzó a Paul had preached. separarse del evangelio que había predicado Pablo y San Pablo habla sobre Timoteo haciéndole saber que San Timoteo tiene la autoridad de San Pablo. San Pablo había enseñado a Timoteo el evangelio y el evangelio que todos establecieron quedó establecido como un apóstol mantenido por el obispo que es Timoteo. Esto es algo muy importante, el comprender cómo se desarrolló los primeros tiempos de la iglesia. Los apóstoles comenzaron las iglesias y los obispos les sucedieron y continuaron así con el mismo evangelio. Y eso va a ser de importancia clave porque el mundo fuerza el hecho de que estamos tratando de obrar en contra del evangelio auténtico de Cristo.
Como vemos en la carta a Timoteo, una de esas fuerzas es que la gente comenzó a ir a mitos. Hay 6 usos para la palabra mito en el Nuevo Testamento y cada uno de ellos ha sido rechazado el hecho de que mito no es lo que estamos enseñando. Estamos enseñando en su lugar lo que Jesucristo hizo, no en una forma mitológica, ni como parte de un periodo antes de comenzar la historia del ser humano, sino que Jesucristo actuó entre los seres humanos y se redime a la humanidad, Él en la historia. Y nosotros no seguimos a los mitos, y otro problema es que algunos seguían genealogías y estaban concentrados en diversas genealogías. No sabemos el propósito de esto, pero estaban quizás porque estaban tratando de mostrar que aquellos que estaban relacionados con Cristo, de alguna forma, en un sentido físico, tenían más importancia que aquellos que le conocían por la fe. Y enseñando a San Pablo es que Timoteo es alguien que comparte la misma fe genuina y que esa fe genuina es lo que nos mantiene a nosotros relacionados con Dios Padre y Jesucristo, y no es por la genealogía que estamos relacionados, sino por nuestra fe en Cristo. En la lectura del día de hoy, tomado de la segunda carta de Timoteo, San Pablo está escribiendo una carta mucho más personal a Timoteo y está dándole valor. Por ser obispo no es algo fácil. A mí a veces me llaman en mi show de mi programa de televisión diciéndome por qué no hace su obispo hacer esto o lo otro, alguien que quizás quisiera ser obispo él mismo. Sin embargo, no es fácil para ellos el hacerlo y hay necesidad de estimularles en lugar de tratar de ser ellos y decirles lo que tienen que hacer. Hay que darles valor, como dijo un obispo. Yo he tomado una postura acerca de asuntos controversiales sobre la vida y todo lo que obtengo de hacerlo es oposición para tomar una postura sobre la vida. ¿Cómo se atreven a ustedes a decir esto o lo otro? Únicamente más tarde, después de haber pasado un tiempo, es que la gente empieza a llegar y decir, gracias por haber tomado esa postura con ese valor con que lo hizo. La gente se siente más dispuesta a criticar que a apoyar. Y cuando los obispos están haciendo cosas que son duras, tenemos que poder estar allí para hacer apoyo para ellos. Y eso es lo que San Pablo está haciendo para Timoteo en una situación difícil en que él se encontraba en Éfeso. Ser obispo no es nada fácil. No es una tarea fácil en absoluto. A veces la gente dice, bueno, tú puedes ser obispo, tú puedes decirle a la gente lo que tiene que hacer. Sí, puede hacerlo uno. Ahora, que le presten atención a uno es otro asunto. Pero sí, uno puede tener la oportunidad de decirles lo que tienen que hacer. Nosotros vivimos en una época en que no es nuestra época tan solo. Cuando uno lee la historia de la iglesia, uno encuentra que es muy común en diferentes tiempos y momentos de la historia de la iglesia que la gente todavía quiere hacer su propia voluntad en lugar de seguir a lo que está haciendo la iglesia. Así que San Pablo da una exhortación muy importante para ellos. Primeramente, da gracias a Dios. Me siento agradecido con Dios, a quien adoro con una conciencia clara como mis antepasados lo hicieron. Esto es algo muy importante porque Él está mostrando que hay una unidad de la fe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sus ancestros, al igual que sí mismo, eran judíos. Y
Ellos solo conocieron el Antiguo Testamento, pero eran fieles a él. Su familia era una familia de fariseos y ellos eran fieles a la enseñanza de las Escrituras y le enviaron a Jerusalén para aprender de los mejores de los fariseos. En su caso, Gamaliel. Y él ve lo que él está haciendo al adorar a Dios Padre y a Jesucristo no es algo que está en discontinuidad con la fe de sus ancestros, sino que es el cumplimiento de la fe de sus ancestros. Por eso, él ve que él es un apóstol por la voluntad de Dios, por la promesa de la vida en Jesucristo, y esa promesa data del Antiguo Testamento, y él se ve a sí mismo en esa continuidad de adoración. Y que él recuerda a Timoteo en sus oraciones. Eso forma parte de otra introducción de Pablo. Él menciona con frecuencia cómo él ora por las otras comunidades a quien escribe, y en este caso a los obispos individuales a quienes está escribiendo. Este es un recordatorio importante para nosotros mismos, que hagamos esto nosotros por nuestro obispo. Es más, en toda misa, una de las cosas que hacemos es que mencionamos al obispo de nombre, así como al papa. Así que oramos por nuestro obispo. Y cada uno de nosotros en toda diócesis tiene la obligación de orar por el obispo en la liturgia. Sin embargo, también debemos hacerlo como lo hizo San Pablo en el resto de nuestras oraciones también, orar por el obispo es más importante que quejarse de él, y este es un elemento muy importante, y él tiene la ansiedad de verlos por recordar su fe sincera. Aquí sincera es a no poquitos, es decir, algo no hipócrita. San Timoteo no vivía una fe hipócrita. La palabra hipócrita quiere decir hacer como alguien, y no está viviendo de acuerdo como un actor en la fe. Él está viviendo como alguien que vive una vida fiel en Cristo. San Pablo dice que nuevamente se debe continuar siguiendo por el mismo paso, igual que todos nosotros, buscando vivir la fe auténticamente y sin hipocresías, no tratando de poner un show, de montar un show de nuestra fe, sino más bien viviendo la fe con autenticidad. Algo que no solo Timoteo, sino su madre Lois y su madre Eunice habían vivido habiéndose convertido sin falsedades. Una de las claves del día de hoy es que debemos orar, y cuando oremos por nuestros obispos, es por este motivo que les recuerdo que deben poner en las llamas el don de Dios que tienen ustedes por medio de la imposición de mis manos. El sacramento de la ordenación es algo que se da al imponer las manos. Ungir con aceite forma parte de los sacramentos, pero no forma parte del meollo del sacramento de la ordenación, sino es la imposición de las manos lo que cuenta. El ungir con aceite viene después, para recordar al sacerdote que sus manos han sido consagrados y para la celebración de la Eucaristía y los otros sacramentos. Pero la imposición de manos es cuando la autoridad ha sido pasada en la ordenación, y esto es cierto para el diaconado, al sacerdocio y para los episcopales. Es decir, al imponer manos pasa la autoridad de un apóstol a un obispo, de manera que él tendría la mayor autoridad para sí mismo para ordenar a sacerdotes y diáconos, algo que yo no puedo hacer. El compartir el sacerdocio que yo recibí en mi sacramento de las santas órdenes
me da a mí la autoridad para celebrar la Eucaristía, bautizar, escuchar confesiones, celebrar matrimonios, pero no tengo la orden para poder ungir y puedo hacer todo lo que yo quiera, pero no va a funcionar. Solo proviene del obispo que imponga las manos sobre otro sacerdote. Y haciendo esto así, él recibe esa imposición de las manos. Con ello viene un don. Sin embargo, la imagen que usa San Pablo aquí es que es como si fuera un fuego. Si uno ha tenido un fuego ubicado o habiendo tenido que ver con uno, es que hay de pronto una llama, pero después regresa otra vez. Y para poder hacer que surja la llama, hay que poner carbones otra vez. Y eso es lo que habla él con San Timoteo. Hacer arder la fe otra vez, como cuando uno lo hiciera con un fuego en la chimenea. Hay una llama viva y no tan solo un carbón que se muere. Esto es algo que todos nosotros tenemos que escuchar en relación con el don que todos hemos recibido, que queremos tener, ese arder de los dones que hemos recibido en el bautismo y en la confirmación. Y para nosotros, los que somos ordenados para hacer arder la ordenación nuestra, de manera que nosotros podamos convertirnos en esos miembros de la iglesia que edifican la iglesia y los obispos en particular. Así que oremos para que sus dones hagan arder. Hay grandes dificultades. Los obispos en nuestro país están bajo tremenda presión. El gobierno está tratando de forzar a todas las instituciones católicas para dar formas inmorales a la atención de la salud, que incluye el control de la natalidad y otras formas, y les garantizo que si les permitimos salirse con las suyas, tratarán de forzarnos a dar abortos como parte de la atención médica. Esto va a ser parte de lo que traten de hacer, porque cuando hablan de la libertad o el libre albedrío, lo hacen para el matar, no para no matar. No quiere que tengamos esa libertad y nuestros obispos sienten gran presión. Esto es tan solo un ejemplo del tipo de situación que enfrentan ellos. Tenemos que orar por ellos para tener gran valor y poner sus dones en contra del gobierno y enfrentar la administración del gobierno, el secretario de la Salud, Sebelius, para estar en contra de la presencia de esa persona, y que vamos a seguir con ellos. Nos resistiremos para que nos den un año para pensar el asunto y conformarnos. Eso significa un año para ir en contra de nuestra conciencia, y así es que el arzobispo Dolan lo ha puesto. No podemos aceptarlo. En esta fiesta de Timoteo y Tito, entonces comprometámonos a respaldar a nuestros obispos. No importa las multas y otras cosas que se les impongan, vamos a respaldar a los obispos y vamos a estar a favor de la moralidad católica y estar con ellos, de manera que no sean tan solo personas que estén en las líneas del frente, sino que nos van a tener a ellos de respaldo y tenemos que estar con ellos. Entonces, en esta forma, la multitud junto con las diócesis podemos ayudarles a hacer arder su don y que su ordenación sea algo que les ayude a estar más cerca de Jesucristo, su verdad y su moralidad.